Dios continúe bendiciéndote. En esta hora estamos más que contentas y agradecidas de Dios por una nueva oportunidad de ser mejores personas. Cada vez que uno abre los ojos, querido, es una nueva oportunidad que te da Dios a ti y a mí para ser mejores personas en este vasto mundo en lo que estamos acá respirando. Aire puro, no tan puro, porque el aire de la ciudad está muy contaminado, por eso es que hay que tratar de darse su escapadita de vez en cuando al campo, que ahí sí es cierto que hay aire puro, campo. Y agradecemos a Dios por el milagro de todavía de existir. Vamos a poner este devocional, esta meditación en manos de nuestro Dios para que Él sea que dirija. Porque yo, como dijo Sócrates, yo ni aún sé que no sé nada. Sabemos algo porque estamos puestos en las manos del que todo lo sabe, Jehová. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque tú te places todavía en tenernos respirando, caminando con fuerza, Señor, en este mundo. Ayúdanos a hacer simplemente tu voluntad a través de tu palabra, a ponerla por obra y práctica, porque son palabras que nos llevan a vida eterna. Ahora ponemos esto en las manos del Espíritu Santo para que Él sea dirigiendo esta meditación y que la misma sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos acatar tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos y queridas, hay que, como dicen por ahí un dicho, un refrán, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara. Hay que presentar su mejor versión, la mejor versión de ti, preséntala diariamente, porque un hijo de Dios no tiene derecho a estar apaladrado. No confíen en fuerzas externas, sino en la fuerza de Jehová, de su Dios. Vamos a este asunto. El Espíritu Santo le ha placido en que hablemos en esta hora de la integridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es íntegra, como un todo. Cuando hablamos de íntegro, que estamos completos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay algunos que cuestionan, no, que el Nuevo Testamento, que vale, que tiene validez, que el Antiguo Testamento no, porque ya Cristo vino a quitar todo eso. Eso como uno que dejara de existir tu abuela. Quitar el Antiguo Testamento, si Cristo hubiese venido a eso, porque del Antiguo Testamento, de Cristo habla el Antiguo Testamento. Eso es como que mi abuela, la mamá de mi mamá, no existiera. Entonces, si nunca ha existido, ¿verdad? Que lo abolieron a la mamá de mi mamá, nunca existió la cronología de ella, eso no existió. Mi mamá tampoco existe, porque de mi abuela fue que salió mi mamá. ¿Entiende cómo es el detallito? Ciertas ideas absurdas que hay por ahí no se le deben estar creyendo al enemigo. Si mi abuela no existe, eso es lógica. Eso es como que 2 y 2 son 4, querido. Si mi abuela no existe, mi mamá tampoco existe. Y si mi mamá no existe, yo no existo. Y estamos aquí hablando, ¿verdad? Entonces, es nada más cuestión de usar la lógica matemática. Que en matemática 2 y 2 son 4. Aunque la lógica divina no es así. La lógica divina dice que 1 más 1, refiriéndose al matrimonio, igual a 3. 1 más 1 igual a 3 porque el centro debe ser Cristo, debe ser Jehová del matrimonio. Ahí forman la trilogía perfecta. Vamos a estar leyendo. Dijimos la integridad de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Deuteronomio, el texto de entrada, a ver qué dice Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Vamos a estar leyendo. Deuteronomio 4, capítulo 4, verso 2. Vamos a leer desde el verso 1. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Eso es Moisés hablándole al pueblo de Israel. Para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová,
el Dios de vuestros padres os da. Eso fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Eso es Moisés hablando al pueblo de Israel, que guarden los mandamientos, los estatutos divinos, la ley dada por Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver lo que dice Apocalipsis, que va de la mano con esto que leímos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Vamos a ver Apocalipsis en el Nuevo Testamento, en el último libro del Nuevo, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. A ver qué dice. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y ¿dónde está? Aquí está. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, si alguno añade, que le gusta a veces a la gente añadirle, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, que eso es otra cosa quitándolo, no, que yo esto no va, que esto lo quito, ¿cuándo Cristo lo quitó? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ahí se triste. Que quiten nuestra parte del libro de la vida, que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno quitare, Dios quitará el nombre de aquel que lo haga, que se atreva a hacerlo, del libro de la vida, ¿verdad? La palabra de Dios, querido, es completa. No necesita ni que se le añada, ni que se le quite. ¿Escucharon eso? Ni que se le añada, no hay ni que añadirle ni que quitarle a la palabra de Dios, que es santa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Cuando nosotros, queridos, obedecemos la palabra de Dios de cabo, ¿verdad?, a rabo, es bendición que tenemos, porque estamos en obediencia. Y eso es lo que nuestro Dios quiere de nosotros, obediencia. Vamos a leer aquí Proverbios, a ver qué dice el libro de los Proverbios. Capítulo 30, Proverbio 30, el verso 5 y 6. Dice aquí Proverbios de Salomón, el hombre sabio. Toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios. No dice el Nuevo Testamento es limpio. Toda palabra de Dios, desde Génesis, desde que la Biblia empieza en Génesis, el inicio, quiere decir Génesis, es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. No debemos añadir a esta palabra. Y seas hallado mentiroso. Si añadimos a la palabra, nos va a reprender el Señor y vamos a ser hallados mentirosos. Entonces, segunda de Timoteo, el capítulo 3, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17, que con esto el Señor, nuestro Señor, le pone la tapa al pomito, como digo yo. Dice aquí, toda escritura es inspirada divinamente, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, por nuestro Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando estudiamos la palabra y la aplicamos a nuestra vida, alcanzamos la perfección, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra de Dios nos hace perfectos.
y preparados para toda buena obra, preparados para la batalla, como diríamos, ¿verdad? Entonces aquí vimos, mis amados, la integridad de la palabra de Dios completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es inspirada por Dios toda escritura. De Cristo habla el Antiguo Testamento, del Mesías que había de venir. Todos esos sacrificios que habían que hacerlo diario. Yo peco, llevo una palomita pura y sin mancha, ¿verdad? Porque eso representaba a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene, querido, Él lo que hace es que abolió, sí, Cristo abolió las leyes en base a ordenanzas y rituales, que había que matar un corderito, un pajarito puro, porque Cristo es puro y sin mancha, que había que matarlo, ese pajarito cada vez que yo pecaba, se rociaba esa sangre, se asperjaba la sangre, y esa sangre era la que me limpiaba del pecado. Eso representaba a Cristo, era lo único que Cristo vino a abolir, a quitar. No fue el Antiguo Testamento, fue las leyes, que lo dice en hebreo también, en el libro de los hebreos, en base a ordenanzas y a rituales, porque Él hizo el sacrificio una sola vez. Derramó su sangre para que ese sacrificio que Él hizo sea perenne, para que uno vaya a Cristo y se lave, se limpie en esa sangre maravillosa. No hay que estar llevando ya pajaritos para matarlo, para que limpie mis pecados. Cristo hizo el sacrificio por ti y por mí una sola vez. Eso fue lo que Cristo vino a quitar del Antiguo Testamento, a abolir los rituales que se hacían diariamente para poder yo lavar mi pecado diariamente. Yo peco, llevo un pájaro, todo era sacrificio, matando animalitos, animalito perfecto, había que llevar. Eso fue lo que Cristo vino a quitar, pero Él no vino a quitar la palabra de Dios, porque si quita todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, Cristo no existiera, porque del Antiguo Testamento habla del Mesías venidero, habla el Antiguo Testamento. Entonces vamos a estar claro en eso. La palabra de Dios íntegra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que Dios te bendiga. Medita en estas reflexiones, toma nota y estudia bajo mucho ayuno y oración. Escudriña la palabra de Dios. Maranata, Cristo viene.